Estamos en el tiempo sagrado de la Cuaresma, un período en el que Dios nos llama a una renovación profunda. Pero, ¿sabías que hay cosas en tu hogar que podrían estar bloqueando las bendiciones que tanto necesitas? El Padre Pío, un santo con dones místicos extraordinarios, entendió como pocos el poder espiritual que tiene nuestro entorno y dejó advertencias que muchos desconocen. Objetos que pueden estar afectando tu vida sin que te des cuenta, impidiéndote vivir plenamente este tiempo de conversión y gracia. Hoy vamos a revelarte cuáles son esos objetos y por qué, según el Padre Pío, no deben estar en tu casa durante la Cuaresma. Algunos de ellos podrían estar más cerca de lo que imaginas, afectando no solo tu paz espiritual, sino también la de tu familia. La Cuaresma no es solo un tiempo de privaciones, sino una preparación para el mayor misterio de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Pero, ¿cómo recibir verdaderamente la gracia de este tiempo si en nuestro propio hogar hay elementos que nos alejan de Dios? Lo que voy a compartir contigo hoy es poco conocido, incluso entre los católicos más devotos. Y lo más impactante es que el último objeto en la lista podría estar en tu casa ahora mismo sin que sospeches su impacto. ¿Estás listo para descubrir cuáles son y tomar decisiones que podrían transformar tu Cuaresma este año? Entonces quédate hasta el final de este video, porque esta revelación podría ser justo lo que necesitas para renovar tu hogar y fortalecer tu relación con Dios. Si crees en el poder de la Cuaresma como un tiempo de transformación, escribe en los comentarios: "Estoy listo para la renovación cuaresmal". Tu comentario ayudará a que más personas reciban esta valiosa enseñanza del Padre Pío en este momento tan especial. El Padre Pío decía: la Cuaresma es el tiempo propicio para despojarnos de aquello que nos impide y obstaculiza ver el rostro de Cristo. Hoy vamos a descubrir juntos qué es exactamente lo que nos está frenando en nuestro propio hogar. No compartiría esta palabra de sabiduría con cualquiera. Comparto esto con vosotros porque sé que estáis buscando una experiencia cuaresmal auténtica, una que vaya más allá de simplemente renunciar al chocolate o a las redes sociales. Estás buscando una verdadera transformación espiritual y el Padre Pío tiene un mensaje específico para ti. La Cuaresma representa un tiempo de renovación profunda, un período donde somos llamados a despojarnos de todo lo que nos separa de Dios. El Padre Pío comprendía perfectamente que este despojamiento no es solo interior, sino que debe reflejarse también en lo exterior, en nuestros objetos personales y en nuestro hogar. El primer aspecto que el Padre Pío nos invita a revisar durante la Cuaresma son nuestras vestimentas y accesorios. Quizás te sorprenda, pero la ropa que usamos no es simplemente una cuestión de estética o de moda. Nuestras prendas y accesorios transmiten mensajes, representan valores y, en algunos casos, pueden incluso oponerse directamente al espíritu cuaresmal de humildad y simplicidad. Durante sus años de ministerio, el Padre Pío aconsejaba a sus hijos espirituales revisar cuidadosamente su armario durante la Cuaresma. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, llevamos puestas prendas con símbolos o mensajes que contradicen nuestra fe. Pueden ser camisetas con imágenes de bandas musicales cuyos valores van en contra del Evangelio, ropa con símbolos esotéricos que parecen inofensivos, pero que tienen orígenes contrarios a nuestra fe, o simplemente prendas que fomentan la vanidad excesiva, tan opuesta al espíritu de sobriedad cuaresmal. En la Cuaresma, decía el Padre Pío, debemos ser especialmente cuidadosos con lo que llevamos puesto, porque nuestra apariencia exterior debería reflejar nuestra búsqueda interior de purificación. No se trata de vestir de manera aburrida o sin gusto, sino de elegir prendas que expresen dignidad, modestia y respeto por este tiempo sagrado. El Padre Pío nos enseña que durante la Cuaresma, especialmente, deberíamos evitar ropa con mensajes provocativos,
símbolos de otras religiones o tradiciones esotéricas, y prendas que fomenten el orgullo o la ostentación. En su lugar, es un buen momento para optar por colores más sobrios, estilos más sencillos y quizás incluso para recuperar algún símbolo cristiano discreto, como una pequeña cruz o una medalla, que nos recuerde constantemente el significado de este tiempo. Pero la revisión cuaresmal va más allá del armario. El Padre Pío nos invita también a examinar otros objetos personales que guardamos en casa y que pueden estar impidiendo nuestra transformación espiritual. Uno de los aspectos más profundos de sus enseñanzas se refiere a los objetos que nos mantienen atados a relaciones pasadas que no fueron sanas o que nos alejaron de Dios. En el confesionario, el Padre Pío a menudo aconsejaba a las personas que se deshicieran de cartas, fotografías o regalos de relaciones que les habían causado heridas espirituales o que les habían alejado del camino de la fe. Estos objetos, explicaba, contienen memorias que pueden atraparnos en el pasado e impedir la obra renovadora de Dios en nuestras vidas. La Cuaresma es el momento perfecto para revisar esos cajones donde guardamos recuerdos. No todas las memorias necesitan ser conservadas, especialmente si nos mantienen atados a personas o situaciones que nos alejaron de nuestra fe. El Padre Pío recomendaba un ejercicio simple pero profundo: tomar cada objeto de recuerdo en nuestras manos y preguntarnos honestamente, ¿este objeto me acerca a Dios o me aleja de Él? Otro aspecto que el Padre Pío consideraba importante revisar durante la Cuaresma son los objetos relacionados con supersticiones o prácticas no alineadas con la fe católica. A veces, por ignorancia o por tradición familiar, conservamos en casa amuletos, talismanes o símbolos que, lejos de protegernos, pueden abrir puertas a influencias negativas en nuestro hogar. La protección verdadera, insistía el Padre Pío, no viene de objetos supersticiosos, sino de una vida de fe, de los sacramentos y de la oración sincera. Durante la Cuaresma, deberíamos examinar si tenemos en casa objetos como herraduras, amuletos de la suerte, figuras o símbolos de otras tradiciones espirituales que pueden crear confusión en nuestra vida de fe. En una ocasión, una mujer visitó al Padre Pío quejándose de inquietud y pesadillas recurrentes. Después de escucharla, el santo le preguntó si tenía algún objeto de origen desconocido en su habitación. La mujer recordó una pequeña estatuilla que había comprado en un mercado exótico durante sus vacaciones. El Padre Pío le aconsejó deshacerse de ella, y tras hacerlo, la paz regresó a su hogar y a su corazón. La Cuaresma es también un tiempo para revisar nuestros hábitos de consumo. El Padre Pío vivía en una celda austera, con lo mínimo necesario. No porque los objetos materiales sean malos en sí mismos, sino porque el exceso puede distraernos de lo esencial. Compramos compulsivamente, acumulamos objetos innecesarios, llenamos nuestra casa de cosas que realmente no necesitamos. Estas preguntas son especialmente relevantes durante la Cuaresma. El Evangelio nos recuerda las palabras de Jesús: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones penetran y roban. Acumulen más bien tesoros en el cielo. Mateo 6, 19, 20. Este tiempo cuaresmal es perfecto para simplificar, para desprendernos de lo innecesario y compartirlo con quienes lo necesitan. Al revisar nuestros armarios y cajones durante esta Cuaresma, no olvidemos que el objetivo no es simplemente deshacernos de cosas. El verdadero propósito es crear espacio en nuestra vida para que Dios pueda obrar más libremente, sin los obstáculos que a veces nosotros mismos colocamos en su camino. El Padre Pío enseñaba que nuestro hogar es un reflejo de nuestra vida interior y que, durante la Cuaresma, el ambiente que nos rodea puede ayudarnos en nuestro camino de conversión o convertirse en un obstáculo.
La decoración de nuestras casas, esos elementos que elegimos para adornar nuestros espacios, tiene un impacto profundo en nuestra disposición espiritual, especialmente en este tiempo sagrado. Durante la Cuaresma, el Padre Pío recomendaba examinar cada rincón de nuestro hogar con una mirada atenta y espiritual. No se trata de convertir nuestra casa en un monasterio austero, sino de crear un ambiente que nos invite a la reflexión, al recogimiento y a la oración que caracteriza este tiempo de preparación para la Pascua. Uno de los primeros aspectos que el Padre Pío señalaba era la presencia excesiva de espejos en el hogar. Aunque los espejos son objetos prácticos y necesarios, su multiplicación puede fomentar la vanidad y el narcisismo, actitudes contrarias al espíritu de humildad cuaresmal. En Cuaresma, decía el santo, deberíamos mirarnos menos a nosotros mismos y más a Cristo crucificado. Un ejercicio práctico podría ser cubrir algunos espejos decorativos durante este tiempo o reemplazarlos temporalmente por imágenes sagradas que nos inviten a la contemplación. Los cuadros y las imágenes que adornan nuestras paredes también merecen una revisión durante la Cuaresma. El Padre Pío advertía sobre el peligro de rodearnos de arte que, aunque considerado moderno o sofisticado, puede transmitir mensajes de violencia, sensualidad excesiva o valores materialistas. Lo que contemplamos con frecuencia, explicaba, moldea nuestra mente y nuestro corazón, a veces de forma imperceptible, pero profunda. Durante la Cuaresma, podríamos preguntarnos, ¿las imágenes que me rodean me elevan espiritualmente o me anclan a lo puramente material? ¿Me ayudan a recordar los valores del Evangelio o me sumergen más en la mentalidad del mundo? El Padre Pío recomendaba que, en este tiempo especial, nuestros hogares tuvieran al menos un crucifijo visible, una imagen de la Virgen María y tal vez alguna representación del santo de nuestra devoción. Un aspecto que sorprendía a quienes consultaban al Padre Pío era su insistencia en la música que se escucha en casa durante la Cuaresma. Aunque no contaba con la tecnología que tenemos hoy, el santo ya advertía sobre el impacto de ciertos tipos de música en nuestra disposición espiritual. La música entra directamente al alma, decía, y puede elevarla hacia Dios o arrastrarla hacia las pasiones más bajas. En Cuaresma, el Padre Pío sugería moderar o incluso suspender temporalmente la música con letras que promueven valores contrarios al Evangelio, ritmos excesivamente estimulantes o géneros asociados con ambientes poco edificantes. En su lugar, recomendaba el silencio contemplativo, interrumpido quizás por música sacra o cantos que eleven el espíritu. No se trata de una prohibición legalista, sino de una invitación a crear un ambiente sonoro que favorezca la reflexión y la oración propias de este tiempo. Respecto a la decoración, el Padre Pío tenía una sensibilidad especial para detectar objetos aparentemente inofensivos, pero con simbologías contrarias a la fe. Figuras, estatuillas o adornos inspirados en otras tradiciones religiosas, símbolos esotéricos disfrazados de arte moderno, o incluso ciertos tipos de máscaras o fetiches exóticos que se han vuelto populares en la decoración contemporánea. En la duda, aconsejaba el Padre Pío, preguntémonos si ese objeto nos acerca a Cristo o nos distrae de Él. Durante la Cuaresma, podríamos hacer un ejercicio de discernimiento, revisando cada objeto decorativo y preguntándonos honestamente si contribuye a crear un ambiente de recogimiento y oración. El testimonio de la familia Martínez ilustra perfectamente esta enseñanza del Padre Pío. Durante años habían experimentado un ambiente de tensión inexplicable en su hogar, con discusiones frecuentes y una sensación constante de pesadez. Tras asistir a una charla sobre los consejos del Padre Pío para el hogar cristiano, decidieron revisar su decoración durante una Cuaresma.
La señora Martínez cuenta, descubrimos que teníamos varias piezas decorativas con símbolos que, sin saberlo, pertenecían a prácticas esotéricas. Las habíamos comprado simplemente porque nos parecían bonitas o exóticas, sin conocer su significado. También teníamos cuadros con imágenes sombrías y perturbadoras que habíamos adquirido porque estaban de moda en decoración. Decidimos retirar todo eso y colocar en su lugar un crucifijo, una imagen de la Virgen y algunos cuadros con mensajes evangélicos. El resultado, según relata la familia, fue notable. No fue inmediato ni mágico, explica el señor Martínez, pero gradualmente el ambiente en casa cambió. Había más paz, más alegría, menos tensión. Esa Cuaresma fue verdaderamente un tiempo de renovación para nosotros, y todo comenzó con una simple limpieza de nuestra decoración, siguiendo los consejos del Padre Pío. Otro aspecto que el Padre Pío consideraba importante para la Cuaresma era el orden y la limpieza. El caos y el desorden en el hogar, enseñaba, no solo afectan nuestra eficiencia práctica, sino también nuestra paz interior y nuestra capacidad para la oración. Y un hogar ordenado, decía, facilita un pensamiento ordenado y un corazón en paz. La Cuaresma es un excelente momento para hacer esa limpieza profunda que a veces postergamos. No se trata solo de organizar los espacios visibles, sino también de revisar esos rincones donde acumulamos cosas innecesarias, armarios atestados, cajas sin abrir, sótanos o áticos convertidos en depósitos caóticos. Esta limpieza exterior puede ser un reflejo y un apoyo para la limpieza interior que buscamos en Cuaresma. El Padre Pío recomendaba especialmente atención a la mesa del comedor y a la cocina durante este tiempo litúrgico. Estos espacios, donde la familia se reúne para compartir el alimento, deberían reflejar la sobriedad propia de la Cuaresma. Una mesa más simple, quizás con un centro que nos recuerde el tiempo litúrgico, como una pequeña cruz o una vela morada, puede ayudarnos a mantener presente el sentido de este período, incluso durante las comidas. Al revisar la decoración de nuestro hogar durante esta Cuaresma, recordemos que no se trata de un mero ejercicio estético, sino de crear un ambiente que nos ayude a encontrarnos con Dios. Como decía el Padre Pío, donde hay amor a la belleza verdadera, hay amor a lo sagrado, y donde hay amor a lo sagrado, allí está Dios. Ahora, piensa en tu propio hogar. ¿Hay elementos en tu decoración que podrían estar obstaculizando tu camino cuaresmal? ¿Existen objetos o imágenes que, en lugar de elevarte espiritualmente, te anclan a una mentalidad puramente materialista o incluso contraria a tu fe? La Cuaresma es el momento perfecto para hacer estos cambios. Mientras profundizamos en estas enseñanzas del Padre Pío sobre cómo purificar nuestro hogar durante la Cuaresma, muchos de ustedes me han preguntado cómo pueden conocer más sobre la sabiduría de este santo tan especial. Entiendo perfectamente ese deseo, porque la guía del Padre Pío no se limita solo a este tiempo litúrgico, sino que puede transformar toda nuestra vida espiritual. Es por eso que hemos preparado algo especial para ti, el ebook Los secretos espirituales de San Padre Pío. Este recurso único contiene oraciones poderosas que el mismo Padre Pío recomendaba para diferentes situaciones de la vida, reflexiones profundas basadas en sus enseñanzas más íntimas y consejos prácticos que te ayudarán a aplicar su sabiduría en tu día a día. Lo que hace único a este material es que hemos recopilado enseñanzas que el Padre Pío compartía principalmente en el confesionario o en conversaciones personales, muchas de las cuales no se encuentran fácilmente en otros libros. Así como estamos descubriendo hoy sus consejos sobre el hogar durante la Cuaresma, el ebook te revelará otros aspectos igualmente valiosos de su sabiduría espiritual. Si estas enseñanzas sobre la purificación del hogar están resonando en tu corazón, te invito a que accedas a este material especial
a través del enlace que encontrarás fijado en los comentarios. No es simplemente un libro más, sino una herramienta de transformación espiritual guiada por uno de los santos más extraordinarios de nuestro tiempo. En nuestra era digital, el Padre Pío tendría mucho que decirnos sobre otro tipo de objetos que invaden nuestros hogares durante la Cuaresma, los dispositivos tecnológicos y el exceso de estímulos que estos generan. Aunque él vivió en una época donde la tecnología era mucho más limitada, sus principios sobre el silencio, el recogimiento y la moderación son perfectamente aplicables a nuestro contexto actual. El ruido, decía el Padre Pío, es el gran enemigo del espíritu. En aquellos tiempos se refería principalmente a las distracciones cotidianas, las conversaciones innecesarias y el ajetreo de la vida. Hoy, ese ruido ha adquirido nuevas dimensiones a través de nuestros teléfonos inteligentes, televisores, computadoras y tablets. Durante la Cuaresma, el Padre Pío nos invitaría a examinar cuidadosamente cómo estos dispositivos están afectando nuestra vida espiritual. El primer objeto tecnológico que el Padre Pío probablemente nos aconsejaría limitar durante la Cuaresma es el teléfono celular. Este pequeño dispositivo que llevamos constantemente con nosotros se ha convertido para muchos en una extensión de nuestro cuerpo. Las notificaciones constantes, la compulsión de revisar las redes sociales, la necesidad de estar siempre disponibles, todo esto genera una fragmentación de nuestra atención que dificulta enormemente la contemplación y la oración profunda. Durante la Cuaresma, podríamos preguntarnos, ¿es necesario que mi teléfono esté siempre conmigo, incluso durante los momentos de oración? ¿Podría establecer zonas libres de celular en mi hogar, especialmente el dormitorio y el comedor? ¿Sería posible dedicar ciertas horas del día a estar completamente desconectado, creando espacios de silencio que favorezcan el encuentro con Dios? El Padre Pío seguramente nos invitaría a practicar lo que hoy llamaríamos un ayuno digital. Así como en Cuaresma moderamos nuestro consumo de alimentos, también podríamos moderar nuestro consumo de contenido digital. No se trata de demonizar la tecnología, que en sí misma es neutra y puede ser utilizada para el bien, sino de recuperar el control sobre ella en lugar de permitir que ella nos controle a nosotros. La televisión es otro objeto que el Padre Pío nos animaría a reconsiderar durante la Cuaresma. En muchos hogares, el televisor ocupa un lugar central, casi como un altar moderno, alrededor del cual se organiza el espacio familiar. El tiempo que pasamos frente a la pantalla a menudo supera con creces el tiempo que dedicamos a la oración, a la lectura espiritual o a la conversación significativa con nuestros seres queridos. Durante la Cuaresma, el Padre Pío probablemente nos sugeriría reducir significativamente el tiempo de televisión, seleccionando cuidadosamente los contenidos y quizás incluso cubriendo el aparato con un paño durante ciertos periodos, como un recordatorio visual de nuestro compromiso con la moderación cuaresmal. En el silencio, Dios habla al alma, repetía frecuentemente el Padre Pío. ¿Cómo podemos escuchar esa voz suave y delicada si nuestros hogares están constantemente inundados por el ruido de la televisión, la radio, la música o los videos en línea? La Cuaresma es un tiempo privilegiado para recuperar el valor del silencio, creando espacios de quietud en nuestro hogar donde la voz de Dios pueda ser escuchada. Otro aspecto importante que el Padre Pío señalaría en nuestros hogares modernos es el exceso de información. Los libros, revistas, periódicos y, hoy en día, el acceso ilimitado a contenido en línea pueden crear una saturación mental que obstaculiza la reflexión profunda propia de la Cuaresma. No todo lo que leemos o consumimos intelectualmente nos nutre espiritualmente. De hecho, mucho de ello puede intoxicar nuestra mente con valores contrarios al Evangelio.
Durante la Cuaresma, el Padre Pío nos invitaría a hacer una cuidadosa selección de nuestras lecturas. Un libro malo, advertía, puede contaminar el alma tanto como una mala compañía. En lugar de dispersar nuestra atención entre múltiples fuentes de información, podríamos concentrarnos en una lectura espiritual de calidad. La Biblia, por supuesto, pero también la vida de los santos, los escritos de los padres de la Iglesia o alguna obra espiritual clásica que nos ayude a profundizar en el misterio pascual. El exceso de posesiones es otro aspecto que el Padre Pío consideraría contrario al espíritu cuaresmal. Vivimos en una sociedad de consumo que nos anima constantemente a adquirir más cosas, a acumular objetos, a llenar nuestros espacios. La publicidad invade nuestros hogares a través de múltiples canales, creando necesidades artificiales y fomentando un apego desmedido a lo material. La verdadera riqueza, enseñaba el Padre Pío, no consiste en tener muchas cosas, sino en necesitar pocas. La Cuaresma es un tiempo ideal para practicar el desapego, para revisar nuestros hábitos de consumo y preguntarnos honestamente si realmente necesitamos todo lo que tenemos o si estamos simplemente acumulando por acumular. Un ejercicio práctico que el Padre Pío podría recomendarnos sería revisar sistemáticamente nuestras posesiones durante la Cuaresma, seleccionando aquellos objetos que ya no utilizamos o que son superfluos para compartirlos con quienes los necesitan. Este ayuno de posesiones puede ser tan transformador como el ayuno de alimentos, creando espacio en nuestro hogar y en nuestro corazón para lo verdaderamente esencial. También el Padre Pío nos alertaría sobre el peligro de los objetos que fomentan el lujo excesivo y la ostentación en nuestros hogares. No se trata de que todo deba ser feo o incómodo, sino de evitar esa tendencia a la exhibición de riqueza o estatus que tanto contradice el espíritu de humildad y sencillez propio de la Cuaresma. Un aspecto particularmente importante para el Padre Pío sería el espacio dedicado a la oración en nuestro hogar. En muchas casas modernas encontramos espacio para todo, para el entretenimiento, para el trabajo, para el ejercicio físico. Pero ¿dónde está el espacio para Dios? La ausencia de un pequeño altar familiar o de un rincón dedicado a la oración es, en sí misma, un indicador de nuestras prioridades. Durante la Cuaresma, el Padre Pío nos animaría a crear o a renovar este espacio sagrado en nuestro hogar. No necesita ser grande ni ostentoso, basta con una pequeña mesa, un crucifijo, una imagen de la Virgen, una Biblia y quizás una vela que podamos encender durante los momentos de oración familiar. Este pequeño rincón puede convertirse en el corazón espiritual de nuestro hogar, un recordatorio constante de la presencia de Dios entre nosotros. El Padre Pío también nos hablaría sobre el uso del tiempo en nuestro hogar durante la Cuaresma. En nuestra sociedad hiperproductiva, incluso nuestros momentos de descanso están a menudo saturados de actividades, estímulos y distracciones. Rara vez nos permitimos simplemente estar, sin hacer nada, en una actitud contemplativa que favorezca el encuentro con Dios. El tiempo, decía el Padre Pío, es un regalo precioso que Dios nos ha dado. Cada minuto desperdiciado es una oportunidad perdida para amar. La Cuaresma es un buen momento para revisar nuestro horario familiar, identificando aquellos espacios que podríamos dedicar a la oración, a la lectura espiritual o simplemente al silencio contemplativo. Un aspecto final que el Padre Pío seguramente abordaría es la presencia en nuestros hogares de objetos o sustancias que fomentan hábitos poco saludables o adictivos. El abuso de alcohol, tabaco u otras sustancias contradice claramente el espíritu de moderación y autocontrol propio de la Cuaresma. Durante este tiempo de purificación, podríamos considerar remover temporalmente de nuestro hogar aquellos elementos que facilitan comportamientos que sabemos que no nos acercan a Dios.
La Cuaresma no es un tiempo de mero legalismo o de restricciones arbitrarias. Es una invitación amorosa a liberar nuestra vida de todo aquello que nos esclaviza, que nos distrae de lo esencial, que nos impide experimentar plenamente el amor transformador de Dios. Como decía el Padre Pío, la verdadera libertad no consiste en poder hacer lo que queremos, sino en querer hacer lo que debemos. Al revisar nuestro hogar durante esta Cuaresma, recordemos que el objetivo final no es simplemente eliminar objetos, sino crear un ambiente que favorezca nuestro crecimiento espiritual y nuestra preparación para la Pascua. Como nos enseñaba el Padre Pío, prepara tu corazón como prepararías tu casa para recibir a un huésped muy importante. Limpia, ordena, embellece cada rincón, porque el Señor resucitado quiere habitar en ti. ¿Qué cambios concretos podrías hacer en tu hogar durante esta Cuaresma para que se convierta en un espacio más propicio para el encuentro con Dios? Quizás sea el momento de apagar más a menudo el televisor, de crear ese rincón de oración que siempre has postergado, o de hacer esa limpieza profunda que incluya no solo el polvo visible, sino también esos objetos que ya no te ayudan en tu camino espiritual. Recuerda las palabras del Padre Pío. No son las penitencias extraordinarias las que santifican, sino la extraordinaria forma de vivir las cosas ordinarias. Que tu hogar, ese espacio ordinario donde transcurre gran parte de tu vida, se convierta durante esta Cuaresma en un verdadero santuario para el encuentro con Dios. Hemos recorrido juntos un camino de descubrimiento, guiados por la sabiduría profunda del Padre Pío sobre cómo nuestro hogar puede convertirse en un verdadero santuario durante la Cuaresma. Ahora es momento de recordar los principales puntos que hemos aprendido y reflexionar sobre cómo podemos aplicarlos en nuestra vida. El Padre Pío nos ha mostrado que los objetos que nos rodean no son elementos neutrales o irrelevantes para nuestra vida espiritual. Cada cosa que tenemos en casa puede acercarnos a Dios o alejarnos sutilmente de Él. Durante la Cuaresma, este santo místico nos invita a revisar con especial atención nuestra vestimenta y accesorios, eliminando aquellos que contradicen los valores evangélicos de simplicidad y modestia. Nos anima a desprendernos de objetos que nos atan a relaciones pasadas o a situaciones dolorosas que Dios ya ha sanado en nuestras vidas. También hemos descubierto la importancia de crear un ambiente propicio para la oración y el recogimiento, revisando nuestra decoración para asegurarnos de que realmente nos eleva espiritualmente. El Padre Pío nos ha alertado sobre símbolos, imágenes o adornos que, aunque aparentemente inofensivos, pueden generar una atmósfera poco favorable para nuestro crecimiento en la fe durante este tiempo sagrado. Quizás lo más desafiante para nosotros hoy ha sido su llamado a moderar nuestra relación con la tecnología durante la Cuaresma. Nuestros teléfonos, televisores y computadoras pueden convertirse en fuentes constantes de ruido que ahogan la voz suave de Dios en nuestro interior. El ayuno digital que nos propone el Padre Pío no busca privarnos de herramientas útiles, sino ayudarnos a recuperar el control sobre ellas para que realmente sirvan a nuestro crecimiento humano y espiritual. El exceso de posesiones, el desorden, los objetos que fomentan hábitos poco saludables. Todos estos elementos que el Padre Pío nos anima a revisar durante la Cuaresma son, en el fondo, invitaciones a la libertad. Porque cada vez que nos desprendemos de algo que no necesitamos, cada vez que ordenamos un espacio caótico, cada vez que eliminamos una distracción innecesaria, estamos creando espacio para que Dios actúe más libremente en nuestra vida. Recuerda que la Cuaresma no es un fin en sí misma, es un camino de preparación para la gran fiesta de la Pascua, para el encuentro con Cristo resucitado. Todo lo que hagamos durante estos 40 días, incluyendo la purificación de nuestro hogar, tiene sentido solo si nos conduce
a una experiencia más profunda del amor salvador de Dios. El Padre Pío solía decir: el tiempo de Cuaresma es precioso. Es un tiempo de nuevos comienzos, de purificación, de perdón. No dejes que pase sin dar frutos en tu vida. ¿Qué frutos concretos podría dar esta Cuaresma en tu hogar? ¿Qué cambios sencillos pero significativos podrías implementar, inspirado por las enseñanzas del Padre Pío? Tal vez sea el momento de crear ese rincón de oración que siempre has querido tener. Quizás sea la oportunidad para revisar tu biblioteca y seleccionar lecturas que realmente nutran tu espíritu durante este tiempo. O posiblemente, lo que tu hogar necesita es simplemente más silencio, más espacios de quietud donde puedas escuchar a Dios y a los demás sin las interferencias constantes de la tecnología. Cualquiera que sea tu decisión, recuerda que no estás solo en este camino cuaresmal. El Padre Pío intercede por ti, la Iglesia te acompaña con su liturgia y sus sacramentos, y Cristo mismo camina contigo, como caminó con los discípulos de Emaús, esperando ser reconocido en la fracción del pan. Una última reflexión del Padre Pío que quisiera compartirte: la casa donde Dios es bienvenido nunca carece de bendición. Puede ser humilde, puede ser sencilla, pero si Dios tiene en ella un lugar de honor, será siempre un hogar donde reine la paz. Que tu casa, durante esta Cuaresma y más allá, sea ese lugar bendecido donde Dios se sienta bienvenido y donde tú y los tuyos puedan experimentar su presencia transformadora. Si estas enseñanzas del Padre Pío han tocado tu corazón y estás decidido a aplicarlas en tu hogar durante esta Cuaresma, te invito a que escribas en los comentarios: mi hogar será un santuario esta Cuaresma. Tu testimonio puede inspirar a otros a emprender el mismo camino de purificación y renovación. No olvides compartir este video con aquellas personas que crees que podrían beneficiarse de estos consejos del Padre Pío. Especialmente en estos tiempos donde nuestros hogares se han convertido en el centro de nuestra vida, esta sabiduría puede ser particularmente transformadora. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas ahora mismo y actives las notificaciones. De esta manera podrás recibir más contenido inspirado en la sabiduría del Padre Pío y otros santos que pueden iluminar tu camino de fe. Que Dios bendiga tu hogar durante esta Cuaresma. Que la intercesión del Padre Pío te acompañe en cada paso de este camino de purificación y renovación. Y que, cuando llegue la Pascua, puedas experimentar en tu propia vida el poder transformador de Cristo resucitado.